Hola, bienvenidos a este webinar, bienvenidos a esta sesión especial en la que vamos a ver pues, un elemento que puede ser crítico en la mayoría de las organizaciones que están en este despliegue de estrategias que llamamos data-driven o enfocadas a los datos. Y es que las empresas se encuentran en un camino en el que buscan aprovechar su información y tecnologías como la inteligencia artificial pues, para hacer más eficientes sus procesos, para generar nuevos productos o para generar nuevos servicios para sus clientes, y ya empiezan a tener muy claros cuáles son los casos de uso en los que pueden aplicar estas tecnologías. Sin embargo, normalmente en las organizaciones hay, como si dijéramos, dos barreras principales. Una tiene que ver con de dónde salen los datos, la calidad de estos datos y la propia estructura organizativa de la empresa o el cambio cultural dentro del personal. Y el segundo reto que tiene mucho que ver con la complejidad de la infraestructura tecnológica, de dónde están los datos, cómo se integran, cómo se analizan y cómo se despliegan, ¿no? Todo ello, además, teniendo en cuenta pues, que hay nuevas regulaciones que tienen que ver con el uso de los datos, incluso con la propia inteligencia artificial. Y muchas veces, como decía, la infraestructura tecnológica de la organización pues mezcla tecnologías legacy o almacenamiento on-premises o aplicaciones que corren on-premises con tecnologías más modernas, tecnologías cloud, software as a service, y toda esta complejidad se añade también a la hora de explotar los datos. Pues bien, para solucionar estos problemas se han ido desarrollando lo que llamamos las plataformas de datos que facilitan a las empresas recolectar, almacenar y procesar los datos de distintas fuentes pues para extraer esta información valiosa. En esta sesión, que es la cuarta que os estamos ofreciendo junto con expertos de Cloudera y también en esta ocasión con Amazon Web Services, vamos a abordar la mejor manera de adoptar una plataforma de datos en la nube para reducir los tiempos que necesitas para obtener valor y para esto que llamamos la democratización del dato. Os vamos a mostrar buenas prácticas y cómo se puede rápidamente, en menos de 2 horas, desplegar la plataforma Cloudera Data Platform en la nube de Amazon Web Services para analizar, gestionar petabytes de datos de forma ágil y sencilla. Pues bien, para ello lo primero que voy a hacer es presentaros a nuestros expertos, que son Adrián Castelló y Eduardo García del Valle. Buenos días, ¿cómo estáis? Buenos días, Daniel. Buenos días. ¿Qué tal? Adrián, eres Multicloud Architect para la zona EMEA de Cloudera y Eduardo, eres Digital Solutions Architect para Amazon Web Services. Yo creo que lo primero es, vamos a un poco, yo he mostrado de manera muy sucinta cuál es la problemática de las empresas, pero sí que nos introduzcáis brevemente vuestra compañía y cómo veis esta situación del mercado de las empresas ante los datos. Yo creo que muy brevemente podéis presentar también la compañía, aunque os conocen, cualquiera que haya visto esta serie de webinars sobre Cloudera sabe quiénes sois, y Amazon Web Services pues creo que tampoco necesita mucha presentación en el entorno de tecnología para empresas. Si te parece, Adrián, cuéntanos un poco qué es lo que haces tú en Cloudera y un poco lo que ves de problemática de las empresas en lo que tiene que ver con sacar valor de los datos. Vale, perfecto. Mi rol dentro de la compañía es un rol estratégico que se encarga de ayudar, es un Trusted Advisor para las principales organizaciones distribuidas por EMEA de distintas verticales, ya sea del entorno financiero, healthcare, sector público, retail, marketing, cualquier organización. Yo o junto a cualquier compañero mío del equipo les ayudamos a cómo integrar una plataforma de datos unificada end-to-end dentro de los distintos departamentos, siguiendo los entornos, ¿no? Y las políticas de seguridad más complejas y personalizadas que tiene cada organización. Uh-huh. Eduardo. Sí, genial. Bueno, pues en mi caso, yo como arquitecto de soluciones en AWS trabajo directamente con clientes. Es un rol parecido al de Adrián. También somos como unos consejeros o asesores técnicos de confianza con los clientes. Y, bueno, trabajamos con ellos en el día a día para ayudarles a resolver sus problemas y despegar sus soluciones de forma eficiente, efectiva en costes también en AWS. En mi caso, además, colaboro con los clientes específicamente en los casos donde se integran con nuestros partners de datos, como es el caso de Cloudera.
Muy bien. ¿Y cómo veis la situación del mercado de las empresas ante esta revolución de la datificación o de las empresas enfocadas en los datos? ¿Y cómo veis la problemática? Porque hay muchos elementos a tener en cuenta. Uno de ellos es la complejidad, ¿no?, de la información que almacenan y que tratan las empresas, porque normalmente estas organizaciones no se han creado antes de ayer, sino que algunas tienen un bagaje, incluso, pues, por ejemplo, en el entorno industrial, pues pueden ser hasta cientos de años, ¿no?, de una empresa que se dedica a la ingeniería, a fabricar barcos y cosas por el estilo, puede tener tecnologías, no quizá de hace 200 años, pero sí que puede tener desarrollos legacy en su infraestructura. Adrián, ¿tú cómo lo ves? Sí, pues lo que yo veo en el día a día y cuáles son los retos a los que se enfrentan estas organizaciones en EMEA es que, como todos sabemos, los retos en la gestión de datos cada vez son mayores. La cantidad de datos generados por las distintas aplicaciones, los distintos puntos, crece exponencialmente. Estamos hablando de 3 veces más de tamaño cada año. Como dato curioso, la inteligencia artificial generativa ha producido más texto en el último año y medio desde su creación que todos los libros escritos en la humanidad desde la historia. O sea, imaginaros de aquí a 10 años toda la cantidad de datos y retos que cada organización, de la vertical que sea, puede enfrentarse, y toda la eficiencia que debe de tener, ¿no?, en sus procesos para garantizar el mayor valor posible en la organización Sí. y liderar su vertical. Sí, en la medida además en la que se digitalizan todos los procesos, pues ya se puede extraer información de todos ellos y todos ellos generan información, de manera que ya hay como más fuentes de datos, más datos que integrar y en todo caso que aprovechar, ¿no? Eduardo, ¿tú Claro. cómo lo ves? Sí, justamente, por extender lo que ha comentado Adrián, el principal desafío que vemos en nuestros clientes es justamente ese coste operacional. Pensemos que hasta hace unos años, pues los datos eran algo más residual, no hacía falta dedicar un equipo tan grande para su gestión, pero esto está cambiando. Cada vez generamos más datos, cada vez tiene más importancia la toma de decisiones basada en datos, con lo cual hace falta un mayor esfuerzo tanto de infraestructura como de gestión, ¿no? Y lo que nos preocupa a los clientes es dedicar demasiado tiempo a gestionar esa infraestructura y esas plataformas y no poder dedicar tiempo a explotar esos datos para el beneficio de su empresa. Y el elemento cloud, pues, ¿cómo lo consideraríais aquí? Porque también es un elemento clave, ¿no? O sea, todo esto que estamos hablando, quizá en el mundo de on-premise, pues era impensable, ¿no? Y vosotros llamáis Cloudera y Amazon Web Services. Yo creo que esto lo tenéis muy claro, ¿no? No sé, Sí, en este Adrián caso, o Eduardo. Bueno, empiezo yo si quieres en este caso. Como comentaba, en este caso las ventajas que nos aporta la nube con respecto a las situaciones, digamos, tradicionales on-prem es precisamente esta reducción del coste operacional, porque una parte se delega, ¿no? Esa gestión de la infraestructura, esa gestión de los servidores, por ejemplo, se delega al proveedor de la nube, como en este caso podría ser AWS, y además ofrece una mayor flexibilidad. Pensemos, Daniel, en el coste que implica los contratos de infraestructura fijos on-prem, por ejemplo, en cuanto a bases de datos, en cuanto a almacenamiento, ¿no? Si una empresa quiere empezar a trabajar en su estrategia de datos, en su expansión, la nube puede ser un buen aliado porque la política de precios suele ser flexible, es decir, uno paga por lo que usa. Sí. Con lo cual es menos arriesgado, no estableces un compromiso a largo plazo y puedes calibrar mejor en función de cómo vaya tu negocio. Y además te da una facilidad para realizar proyectos que de otras maneras son mucho más complejos, ¿no? Porque digamos que en la nube es más fácil conectar, ¿no? Sí, y no solo eso, sino que tienes infraestructura bajo demanda, infraestructura como código que tú puedes automatizar. Tienes, por ejemplo, hay entornos que dependiendo, o aplicaciones que dependiendo de su ciclo de madurez, a sus inicios va a requerir una flexibilidad mayor, por ejemplo, para hacer entrenamiento de modelos, de machine learning, inteligencia artificial, va a requerir unos recursos iniciales mucho mayores y mucho más demandantes y cíclicos, porque vas a querer probarlos, por ejemplo, en un tipo de CPU o GPU diferentes, y cuando ya tienes esa aplicación madura, etcétera, a lo mejor quieres moverla a Gravito, no quieres hacer otra cosa más estable para que te va a mejorar la eficiencia y el coste y el TCO en 2-3 años. ¿Cuál es? Que la diferencia con la parte de on-prem es que
tú ya has comprado un hardware y tú no tienes esa flexibilidad. Tú tienes que cumplir unas garantías, tienes que cumplir unas restricciones, etcétera. Hay un coste operacional ya no solo de IT de infraestructura, sino del edificio, de refrigeración, de electricidad, etcétera, que como todos sabemos, cada día también el coste incrementa, por no hablar de la sostenibilidad, de Y ese reducción hardware de hay que CO2, gestionarlo carbon y hay que free. y ese hardware hay que gestionarlo, hay que despegar las aplicaciones, actualizarlas, parchearlas. Además, todo eso son cosas que se hace muy complejo. Adrián, ¿por qué no nos vas Y no solo mostrando eso, tu... no solo eso, que para determinados tipos de carga o determinados casos, posiblemente por alguna ley o regulación es necesario mantenerlos on-prem, pero tú tienes que Sí, tener hay la algunos, sí. capacidad de tenerlos en cloud y sacarle todos los beneficios del cloud, pero a lo mejor esa parte, porque son casos sensibles, me lo invento, porque son de healthcare o algún tipo financiero, lo sigues necesitando tener on-prem, pero no Sí. necesitas que sea o uno u otro, por eso necesitas esa flexibilidad. Para tener lo mejor de ambos mundos. Adrián, si te parece, podemos ir mostrando ya la presentación que nos Claro. que nos vas a enseñar hoy y también deciros a los que estéis asistiendo a esta sesión que la presentación, como tiene bastante información, la vamos a dejar, la tenemos aquí disponible en la plataforma para que la descarguéis, ¿no? Pues porque tiene bastante miga, ¿no? Tenéis bastante información muy interesante. ¿Me confirmáis que veis bien la pantalla? Sí, estamos viendo ahora precisamente lo que te voy a preguntar, Adrián. Vale. Cuéntanos un poco cuáles son los casos de uso más habituales de la Cloudera Data Platform, o cómo encaja en distintos tipos de empresas según obtengan sus datos o cómo los utilicen, ¿no? Porque cada sector o cada tipo de empresa es distinto, no es igual una empresa de seguros que una empresa industrial, es decir, todas ellas tienen sus connotaciones, o bueno, o puede ser incluso Correcto. completamente distintas. Correcto, pero la cuestión es que independientemente de la vertical en la que tu organización se encuentre o la madurez o la escala, más tarde o más temprano vas a necesitar o vas a enfrentarte a unos retos diferentes de gestión de datos, ya sea de IoT, de generación de procesos, de generación de métricas dentro de tus propias aplicaciones para que luego los analices y hagas un go-to-market mejor, más especializado, de producción, de industrial, de comprobación en el mundo de healthcare para medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Todas las A la derecha organizaciones... vemos los casos de uso, ¿no? Pues que Sí, pueden ser sí, ahora lo comento. optimización de la cadena de suministro. Pero lo que quiero comentar es que todas las organizaciones, y lo que yo veo y cualquier análisis de Gartner, Flexera, etcétera, todos comentan lo mismo, que los casos de uso y los retos a los que se enfrentan las organizaciones, aparte de que ya están en crecimiento, todos sabemos, por experiencia, que los próximos 5 o 10 años van a duplicarse o triplicarse. Entonces, para poder llegar al valor, que es al final la parte de la derecha de esta slide, ¿no? De poder mejorar, en este caso, pues, la experiencia del cliente, mejorar la eficiencia energética de los procesos industriales, etcétera, 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 necesitas, en vez de tratarlos de manera aislada, tener una plataforma unificada que pueda aportarte valor en todo el ciclo del dato, porque para llegar a la parte de la derecha de beneficio necesitas coleccionar esos datos, independientemente del origen. Necesitas curar esos datos, enriquecerlos a lo mejor con fuentes externas, la que sea. Necesitas también guardarlos en un storage que sea eficiente y que te permita y te dé un performance suficiente como para que en real time o semi-real time puedes hacer reportes y sacar valor sobre ellos. Y luego, la parte final, digamos, de este proceso, pues ya reutilizar esos datos previamente curados, que es una parte muy importante y que a los equipos les lleva mucho tiempo, se calcula que a lo mejor un 70-80% hasta llegar a este punto, pues para utilizar mantenimiento, por ejemplo, casos de mantenimiento predictivo, casos de eficiencia, cuál es la previsión de consumo de energía de mis industrias para los próximos 2 años, ese tipo de valor. Y inteligencia artificial,
chatbots, CodeWhisper, Bedrock, etcétera. Este esquema es maravilloso, la verdad es que es genial poder ver los casos de uso y decir, bueno, si quiero llegar aquí, pues tengo que tener en cuenta todo esto. Eduardo, ¿tú cómo lo ves todo esto? Sí, justamente al final lo como nos gusta trabajar desde Amazon Web Services y lo compartimos con Cloudera es justamente trabajar lo que vamos hacia atrás, es decir, partimos del caso de uso o el beneficio que realmente ofrece la tecnología al cliente y luego de ahí vamos a descubrir cuál es el servicio o la solución que mejor les conviene, ¿no? En lugar de ir a veces como con el servicio o la solución por delante, ¿no? Nos gusta primero entender cuál es el caso de éxito del cliente y a partir de ahí descubrir cuál es el camino adecuado, porque al final no hay una solución que sirva a todos los casos de uso, como ha comentado Adrián, bueno, pues en función de cada escenario podemos utilizar la plataforma de una o de otra manera. Adrián, igual nos puedes... bueno, sí, perdona. No, porque complementando lo que comenta Eduardo, que es muy interesante y totalmente cierto, un solo motor, ya sea, por ejemplo, Spark, no te cubre todas las necesidades, ni muchísimo menos. Necesitas distintos o seleccionar las distintas tecnologías más eficientes y más cost effective para cada parte del proceso, integradas entre una parte, ¿no? La parte de colección, lo que hemos visto, ¿no? En la parte aquí de la plataforma. Y todo eso que esté gobernado, auditado y centralizado. Si tú tienes un solo engine, a lo mejor solo te cubre Data Engineering y Data Warehouse, pero ¿qué pasa con la colección? ¿Qué pasa con conectarse a puntos remotos? ¿Qué pasa con la parte de inteligencia artificial y de predicción? Si cuantas más herramientas añadas a tus departamentos o cada departamento elija sus propias herramientas, todo eso va a generar uno de los principales problemas que vemos a día de hoy, que es la sobrecomplejidad de la infraestructura, que los equipos de datos tengan que invertir un montón de horas de trabajo en la gestión, en el parcheo, en la mejora, en el desarrollo, siguiendo distintas versiones, etcétera, y no lo hagan, o sea, y no se enfoquen más, no apliquen ese tiempo perdido en sacar valor hacia la organización. Exactamente, sí. Igual nos puedes mostrar algún ejemplo más aterrizado, ¿no? Más concreto de... Sí. De algún sector o de algún tipo de empresa. Sí, voy un poquito para adelante. Simplemente comentar que, bueno, Cloudera es la única plataforma realmente híbrida y multicloud que hay en el mercado para que que cubre todo el ciclo del dato para que cada organización cree un marco de trabajo independientemente de su escala y necesidad y tenga la flexibilidad de escribir o desarrollar una aplicación independientemente de dónde resida o dónde quiera moverla por la madurez que comentábamos antes. Sí, es lo que mencionabas antes, ¿no? Que hay empresas, pues a lo mejor en casos de industria, pues yo lo he escuchado en gente del sector del automóvil, por ejemplo, que quieren utilizar algunas inteligencias artificiales, pero no quieren sacar sus secretos industriales a la nube y cosas, o lo que has mencionado, salud y demás, que necesitan tener parte de la infraestructura siempre en on-premise. Luego lo comentaremos un poquito más. Nada, simplemente comentar eso, que Cloudera no trabaja solo con más del 50% de las Top Fortune 500 por casualidad, porque nuestra plataforma está diseñada y pensada para una escala y una complejidad de múltiples, lo que comentábamos, tener una plataforma unificada para múltiples departamentos y múltiples casos de uso con múltiples valores requeridos por negocio, ¿vale? No obstante, las empresas ya, diría yo, medianas, empiezan a tener una complejidad, por lo que veo cuando tengo reuniones con CEOs y CISOs, pues porque a veces, aunque no son empresas muy grandes, pues sí tienen distintas sedes o han comprado algunas empresas que están integrando y a veces son muy complejas por esto, sí. Por supuesto. Vale, bueno, algunas de las empresas de vertical a nivel mundial que son líderes en su sector, como podéis ver aquí, ¿no? Logos muy conocidos, sí. Sí, son logos muy conocidos, a todos nos suenan. Public Sector, que la plataforma tiene la certificación de FedRAMP, que es una de las certificaciones de seguridad más complejas y más demandantes que existen en el mundo IT, ¿vale? Que eso es otro de los beneficios de la plataforma. Si tú desarrollas tu propia plataforma de datos,
¿quién genera esa documentación aparte? ¿Vas a aplicar los recursos suficientes, que ya te aseguro que son súper demandantes y recurrentes, para certificar tus plataformas? Porque te piden unas certificaciones PCI, etcétera, para tu sector concreto. Sin embargo, Cloudera, eso ya, simplemente por Sí, desplegar la todo el plataforma, tema ya regulatorio, te sí, sí. garantizamos legalmente que esta plataforma está certificada con esta tal. De tal manera que, Sí. nuevamente, tus equipos no tienen que invertir tiempo en esa parte. Ujú. ¿Vale? Seguimos. No sé si tenías alguna pregunta extra Sí, o te Eduardo, preguntaba si quieres. si tenías sobre esto o sobre lo de el ejemplo más concreto de cómo Sí, puede. bueno, comentar también que la plataforma de Cloudera, como hemos comentado, abarca distintos tramos del ciclo del dato, pero también internamente tenemos unos blueprints, ¿no? De cómo, al haber trabajado con las distintas empresas, líderes en cada sector, pues tenemos unas plantillas y unas best practices que ponemos en disposición de nuestros partners y de nuestros Sí, clientes como una plantilla. Esto para que sí que les es muy, muy ayuden, visual, claro. sí. Porque lo que suele pasar, o lo que vemos también, que el equipo de datos, ¿no? de una organización, supongamos una organización grande que tiene presencia en 20 países y tiene un Cloud Center of Excellence o un único equipo de departamento de datos. Pero luego tiene 20 departamentos externos con sus propias necesidades. Pues, ¿cómo sacarle valor y utilizar esta manera centralizada? Pues tenemos blueprints para hacer discovery, ¿no? De casos de uso, Ujú. de optimizar ese proceso y de facilitar la adopción y nuevamente ir al beneficio, que es lo que importa, Exacto. que es al final que el cliente y el que usa la plataforma obtenga el mayor beneficio posible. Ese es nuestra obsesión, ¿no? De ayudar al cliente final. Vale, estupendo. Además, como esto los tenemos en la presentación, pues los que lo queráis descargar lo tenéis a vuestra disposición. Claro. Genial. Bueno, este es un ejemplo de cadena de suministro, de precio dinámico para marketing, para e-commerce, Ujú. mantenimiento predictivo, Mantenimiento etcétera, ¿no? predictivo, sí. Muy útil en la parte de industria. Esto es la parte lógica. Luego la parte real de cómo sería un mantenimiento predictivo, pues hay, nuevamente la complejidad es múltiples sensores, un histórico, distintos fuentes de datos, ya sean locales o externos, etcétera. Y hay una ingestión, etcétera, etcétera. ¿Cómo Cloudera ayuda? Pues los distintos módulos, los distintos productos dentro de la plataforma unificada, pues te ayuda por la parte de CDF, de Dataflow, por la parte de la ingestión, el streaming, el precurado, ¿no? de esta parte. Luego, pues con Data Engineering, pues te hace, utilizando Spark 3, Spark Streaming, lo puedes seguir curando con Machine Learning, con Data Warehouse. Y todo esto gestionado con una seguridad centralizada, integrado con tu IDP, con tu auditoría, con tu Data Lineage, que es muy importante para ver el proceso, cómo esos datos han Sí. ido avanzando y quién y cómo han ido modificándolo en caso de que tú tengas que hacer un rollback, ¿vale? Ese tipo de cosas son críticas para la continuidad de negocio. Sí, sí, todo el ciclo de vida de los datos y la parte que has mencionado de auditoría, ¿no? O Claro, sea, quién está accediendo a correcto. qué y quién puede estar cambiando qué datos, ¿no? Eso es crítico, un data catalog centralizado, etcétera, etcétera. Ujú. ¿Vale? Y nosotros, uno de los principales puntos que caracteriza a Cloudera es la parte open source. Nosotros lo que te hacemos es un desarrollo que ha llevado años para madurar la plataforma de distintos proyectos open source que son líderes en su sector, como puede ser Kafka, como puede ser NiFi, como puede ser Apache Flink para análisis en tiempo real, Apache Airflow para automatización, Spark, Hive, Impala. Bueno, aquí veis algunos ejemplos, que no todos. Pero nuevamente, nosotros te ponemos la plataforma y luego cada cliente o cada partner selecciona cuál es Sí. el caso de uso que mejor se acopla y que más eficiente es para el valor que se requiere, Ujú. ¿vale? Ya sea por performance, por tiempo, por latencia, etcétera, ¿vale? Muy bien. Y todo esto, el valor principal de la plataforma,
ya no solo la parte de datos en sí, que es mucha, sino es la parte de orquestación en este caso sobre AWS, que te orquesta la despliegue e integración de más de 18 servicios de AWS con su seguridad, con su guía, lo que hablamos, con su documentación, con sus certificaciones de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, que te facilita De tal muchísimo manera la gestión y el luego, despliegue de todo, ¿no? correcto. Y que como luego veremos, en dos horas, pues tener una plataforma de datos completa de primer nivel, lista para producción. Ujú. Es increíble, ¿vale? Y Es- encima abierta, porque lo que pasa es vale, yo ahora mismo he hecho una joint venture con otra empresa y por lo menos, aunque terminemos en la plataforma unificada, ¿no? Que es lo que más valor aporta por tener esa parte, ¿no? de seguridad centralizada, pues durante los próximos 2 años necesito tener acceso mediante Iceberg con un Lakehouse, con un Snowflake, con servicios nativos de AWS, con SageMaker, con Bedrock, etcétera, etcétera, etcétera. La plataforma Ujú. es libre y abierta para poder integrarla con cualquier eh, Ujú. procesador externo, Ujú. que eso es Adrián, sí, crítico y diferenciador. mm, has mencionado justamente pues digamos, el dato clave que teníamos para promocionar el webinar, que era cómo se puede desplegar pues una plataforma de datos sobre Amazon Web Services en tan solo 2 horas. No vamos a mostrar las 2 horas, pero sí que nos vais a mostrar cómo se puede hacer muy rápidamente este despliegue de algo que pues sin usar la Cloudera Data Platform pues tardaría bastante más, ¿no? Muchísimo más, sí. Sí. No ¿Cuánto sé tardaríamos si, normalmente si no usásemos la Cloudera Data Platform? En lugar de estas dos pues, horas si tú quieres, si cualquier organización quiere hacer desplegar una plataforma que cubra todo el ciclo del dato en cualquier nube o on-prem, donde sea, con un equipo a lo mejor dedicado de 40 a 50 personas, multidisciplinar, no tarda menos de 1 año y medio. 2 años, Madre mía. perfectamente. Y todo ese tiempo significa millones. Sí, Millones, que no, mucha inversión, no, sí, sí. muchísima inversión, ¿sabes? Pero ¿qué valor aporta? Porque durante ese tiempo tú tienes que tener tu plataforma legacy, etcétera. De Funcionando, esta sí, manera, claro. tú tienes la plataforma, tú migras o adaptas tus aplicaciones o haces unas aplicaciones desde cero, para también tienes nuestro ecosistema de partners, nuestro professional services, para que te hagan todos los assessments y te ayuden en el proceso. Y es que en cuestión de meses estás completamente en producción en la nube. Mm. Esto cuando las Y organizaciones, nuevamente son millones lo que significa esto. cuando ven esto las organizaciones que quizá hayan empezado a montarse las cosas por su cuenta, ¿cómo reaccionan? O sea, dicen, bueno, vamos a borrar lo que teníamos hecho y vamos a empezar de cero. ¿O cómo No suele lo ser? borran, no lo borran. Lo normal es que empiecen con pues utilizando Redshift, utilizando Kinesis, SQS, etcétera, 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 que son servicios súper útiles y súper potentes. Lo que pasa que conforme va avanzando la madurez y el uso, los casos de uso se van incrementando y todo eso sigue escalando la complejidad, la seguridad requerida, la nivel de operaciones, etcétera, la gobernanza entre unos servicios y otros, entre departamentos, entre distintas cuentas. Y todo eso vas haciendo la rueda y la bola de nieve más grande. Claro, por eso te decía que, o sea, que estás corriendo en una dirección en la que luego te vas o sea, como si dijéramos, te vas a encontrar con que te has equivocado al principio. Esto quizás sería uno de los... No es equivocar, porque las necesidades del negocio todos tenemos que tener claro que avanzan y cambian. Las necesidades que tenemos hoy no van a ser las que tengamos dentro de 2 años Ujú, ni dentro de 5 o 10. ujú. Pero tenemos que tener, o sea, no podemos centrarnos, me lo invento, en el ático con su piscina, infinity pool y tal, porque que es el valor, perfecto. Pero tenemos que tener la base suficiente para que soporte un edificio de 3 plantas o de 15. Sí, sí. Esto pasa en muchas empresas, ¿no? Que van al caso de uso, no, a lo que quieren obtener y luego
y luego se dan cuenta que quizá pues, necesitan preparar un poco más toda la infraestructura, los datos y quizá en este caso tener una plataforma para poder llegar a ese ático, ¿no? Con la piscina. Claro, claro, Sí, claro. sí. Venga, pues ¿por qué no nos muestras un poco cómo sería este despliegue? Vale. Creo que Eduardo, no sé si querías comentar algo, aunque lo hemos Eduardo, ido comentando un Sí, por poco. complementar un poco. Sí. Sí, por complementar lo que comenta Adrián, que lo está comentando fantásticamente, incidir en ese hecho. Es decir, al final en AWS tenemos muchos servicios, varios de ellos dedicados justamente al tema de análisis de datos, gestión de datos, pero es verdad, y lo decía al principio, que no hay una solución que sirva a todos los clientes. Por eso en AWS nos integramos con partners como Cloudera para ofrecer soluciones unificadas que cubran casos complejos, como les comentaba Adrián, pues escenarios híbridos, escenarios de migraciones. ¿Qué aporta en este caso AWS en esta ecuación, ¿no? con Cloudera? Bueno, pues ofrecemos una plataforma que, bueno, pues ofrece funcionalidad, que ofrece seguridad. Eso es importante, Daniel, porque a veces pensamos en la nube como, sobre todo, una visión clásica de, no, voy a poner mis datos en un proveedor de terceros, pero pensemos en la seguridad que ofrece una infraestructura redundante y resiliente como la de AWS, ¿no? Desde el punto de vista de protección de esos datos. También, bueno, la experiencia probada de muchos años de clientes que utilizan esta plataforma y que sirve pues como base para los clientes que se incorporan nuevos, ¿no? Es decir, hay una serie de ventajas solo por el hecho de moverse a la nube. Y además quería añadir otra cosa, y es que, bueno, Adrián ha detallado, digamos, el proceso técnico, ¿no? De adopción de la nube y adopción de las plataformas de datos. Pero a mí siempre me gusta insistir en que también hay un proceso de cambio cultural, ¿no? Hay un mindset que hay que cambiar en los clientes. De hecho, ellos mismos pasan por ese proceso, ¿no? Entonces pasan de un modelo, digamos, muy enfocado en esa gestión, ese control de todos el stack, de toda la infraestructura, cuando realmente su objetivo es aprovechar el diferenciador de su negocio y hacer que las decisiones y el beneficio se produzcan de la manera más ágil posible, ¿no? Entonces, ese cambio de mentalidad hacia un modelo más abierto, a romper esos silos de datos y crear modelos más unificados, es algo que estamos viendo en los clientes. Y si avanzas una slide, Adrián, simplemente por comentar algunas de las ventajas, concretamente de AWS como proveedor en la nube, es lo que ya muchos ya sabéis. Bueno, pues es la plataforma de servicios en la nube más antigua, ya desde 2006. Algo que beneficia a los clientes que utilicen Cloudera es lo que llamamos el full footprint global de AWS. Tenemos presencia en 33 regiones y creciendo, lo cual, bueno, no solo favorece aspectos regulatorios, ¿no? En cuanto a dónde se alojan los datos, sino también claro, a las latencias, efectivamente. Es decir, tú puedes alojar en aquellas regiones que estén más próximas a tus clientes, de forma que se reduzca la latencia. Ofrecemos muchos servicios que se integran con plataformas como la de Cloudera y además, bueno, pues tenemos un ecosistema muy amplio de partners, no solo de proveedores de soluciones como Cloudera, sino también de proveedores de servicios, ¿no? O sea, consultorías que os pueden ayudar a resolver dudas o incluso a hacer el despliegue final de las aplicaciones. Simplemente, bueno, pues indicar esto y finalmente y no es trivial, el hecho de utilizar una infraestructura moderna que renovamos continuamente también favorece la sostenibilidad. Pensad que tradicionalmente las instalaciones on-prem intentamos darle una vida lo más larga posible, ¿no? Con muchos años de uso de esos centros de datos, cuando en AWS lo renovamos continuamente y esto permite incorporar nuevas generaciones de procesadores que al final reducen el consumo, con lo cual también es un factor que cada vez ponemos más énfasis. Sí, que a veces no se tiene muy en cuenta, ¿no? A la hora de calcular los costes, esto es el TCO, ¿no? O sea, cuánto te estás gastando en el espacio físico en el que tienes en la infraestructura on-premise, lo que te está costando mantenerla refrigerada, lo que te está costando mantenerla actualizada y esto luego se traduce en un coste que a veces pues no queda bien reflejado. Efectivamente, lo que llamamos, Daniel, el total cost of ownership. Sí. Es decir, muchas veces cuando comparamos, a veces tenemos la tendencia a comparar servicio por servicio, ¿no? Y quizá no vemos esa ventaja, ¿no? En cuanto al precio, pero si hacemos un zoom out y vemos todos los costes que implica nuestra infraestructura, es ahí donde vemos claramente la diferencia. Venga, pues seguimos. Y hay que tener en cuenta que, bueno, no viene a cuenta, pero no entraremos muy en detalle, que al final la energía es agua dulce que se requiere o para generarla o para transportarla mediante bombas o para refrigerarla, etcétera. O sea,
tratar el agua dulce, el agua potable que soporta nuestra vida con la energía en separado no tiene sentido. Hay que tratarla como un punto Sí, único, sí, ¿vale? hay un Entonces, elemento ahí de sostenibilidad que cada vez se correcto. tiene más en cuenta, sí. O sea, y a lo que voy, que toda la demanda nueva de entrenar modelos de inteligencia artificial, etcétera, es muy importante que todos de manera unificada intentemos hacerlo lo más eficientemente posible, Sí. porque nuestro futuro depende de ello también. Y no es un tema trivial, es un tema Sí, que hace algún cada vez tiempo está más en auge. sí, se hablaban de cifras aterradoras, ¿no? Del impacto que tenía, por ejemplo, el minado de criptomonedas. Y ahora no sé con las inteligencias artificiales que también son muy intensivas Por eso digo en que cuanto la a la demanda de potencia de energía cálculo. es brutal, con su refrigeración, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo lo Venga, dejo aquí, avanzamos. seguimos. ¿Vale? Quería comentar también, sin entrar mucho en detalle, porque muchos ya conocéis cómo funciona la plataforma, pero es importante que todos entendamos que al ser una plataforma PaaS, todos tus datos siempre residen en tu cuenta o cuentas de AWS, que como vemos en la cajita de puntitos de la derecha, esto corresponde lógicamente a una cuenta de AWS, que puede ser una cuenta dedicada para la plataforma de datos de producción, por ejemplo. Hay una infraestructura común, que es la parte de identidad, de Kerberos, de DNS, de certificados internos, etcétera. Que todo esto, Cloudera, nuevamente, te hace la orquestación de despliegue de los distintos recursos de Amazon, integración en sí mismos, garantizándote las mayores medidas de seguridad, etcétera. ¿Vale? Luego, una vez ya tienes la infraestructura común desplegada, tu Data Lake sobre S3, etcétera, con tu multi-AZ, nativo de S3, tus máquinas, los balances, etcétera, 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 podéis imaginar lo que hay por detrás, pues luego ya cada cliente, dependiendo de las necesidades que tenga en ese momento, pues ya requiere, los equipos pueden desplegar los distintos tipos de recursos en self-service, ¿vale? Pues si ahora mismo solo necesito Dataflow y Data Warehouse, pues son los que uso, pero si dentro de 3 meses yo quiero añadir Data Machine Learning y alguna otra parte, pues ya tengo la infraestructura preparado, ¿vale? Ya esa orquestación ya es muy sencilla, no tengo que volver a involucrar a mi equipo de seguridad, a mi equipo de redes, etcétera, que me hace que el proyecto tarde meses en vez de en el mismo día. Es algo Sí. diferenciador Y también. además es importante que tus datos son tuyos, están en tu poder. Por supuesto, tus datos Sí. siempre y legalmente también se garantiza, evidentemente, siempre residen en tu poder y en tu cuenta. Nunca jamás los datos salen al panel de control, que es lo que iba a comentar ahora. Siempre residen en tu data lake, en tus máquinas, en tus discos que están en tus máquinas, etcétera. ¿Vale? Sí, no es como un SaaS en el que, bueno, son tus datos, pero los tiene otro. Sí. Si mañana esa empresa SaaS te dice que te va a subir el precio por 10, tú estás vendido porque siempre te facilitan mucho los flujos de entrada, pero no tienes prácticamente flujo de salida. A eso es lo que llaman el Hotel California, así que, o el vendor Claro. locking, ¿no? Que puedes entrar, pero luego salir. Y Es otra cosa. todo está muy bien hasta que la continuidad de tu negocio está en riesgo. Por tanto, es algo que a mí como líder de una empresa puntera me quitaría un poquito del sueño, por lo menos. Sí, O sí, algo, sí. algo a darle una vuelta. Pero bueno, simplemente Venga, por sí. terminar de comentar la parte del control plane, esta es la parte de la izquierda que está alojado por Cloudera, digamos, esto sí que sería una parte más SaaS, que lo que te hace es la orquestación y el despliegue de la telemetría, la replicación, del catálogo centralizado, etcétera. No entraré ahora mucho más en detalle al respecto, pero simplemente eso. Los datos siempre residen en tu cuenta y el panel de control te orquesta el despliegue de los mismos. Vale. ¿Qué pasa? Espera, voy a cambiar un momento de pestaña para que lo veáis mejor. Vale. La realidad que vemos la realidad que yo veo en el día a día es que
la plataforma de Cloudera no está sola, evidentemente. Se integra sobre una organización bien hecha y recomendada, siguiendo el AWS Google Architecture Framework, que ya está preexistente, ¿no? Que digamos que esa organización que quiere adoptar esta plataforma unificada ya tiene, siguiendo los pasos de Eduardo y de sus compañeros, siempre te montan una landing zone, sea la escala que sea, ¿vale? Entonces, nosotros lo que queremos es integrarnos con esta organización centralizada, ¿vale? Lo único que te pedimos es crear una unidad organizativa dentro de esta organización, créame la cuenta o cuentas de AWS que se requiera para desarrollo, para producción, etcétera, y una VPC que ya esté integrada con tu network de red, ¿vale? Con tu firewalls, etcétera. De tal manera que cómo facilitamos el despliegue, ¿no? Que es uno de los puntos claves también de esta parte. Pues nosotros tenemos ya unos módulos desarrollados con un provider de Terraform, que lo que hacemos es, vale, como tú ya tienes tu proceso interno, muy seguramente, de crear cuentas y utilizando el Control Tower Factory y crear tus VPCs, ¿vale? Con tus attachments al Transit Gateway, etcétera. Perfecto, créalos tú bajo tus actuales procesos y en el módulo de Terraform me dices el ID y la subnet y lo vemos. Vale. Bueno, en este módulo de Terraform, como comentaba, Cloudera ha generado su propio provider de Terraform para hacer un wrapper, ¿no? De las distintas APIs disponibles que hay y facilitar lo que comentábamos, ¿no? La adopción y el despliegue de la plataforma que esté lista para producción siguiendo las buenas prácticas y el Google Architecture Framework y Security Framework y facilitar al cliente y a los distintos equipos la integración. Esto es un ejemplo, por ejemplo, aquí en la parte de ejemplos, yo he creado uno nuevo, aquí tienes algunos básicos, pero bueno, en el GitHub público ahí están todas las variables que podéis editar en caso que lo necesitéis. Algunos ejemplos, pues todas las tags que tú le quieres aplicar a todos los recursos, de tal manera que le pongas tu proyecto, tu departamento ID, y esto automáticamente se integre con tu AWS Intelligence Dashboard o tu software de FinOps, etcétera. ¿Vale? Un prefijo para todos los recursos, ¿vale? La región en la que quieres, un keeper de esos dos. En este caso queremos un deployment privado, porque todo es privado y la salida a internet sale centralizada. Que tú lo quieres hacer una prueba aislada y que tenga los NATs locales para salir a internet, porque quieres hacer una prueba rápida, pues aquí en vez de privado pongo semi-private, listo. Aquí para crear los security groups, en este caso yo lo he abierto todo, pero aquí puedes poner, por ejemplo, el rango de tu VPN remota, de tal manera que a las interfaces solo se pueden acceder desde tu VPN corporativa. Se pueden añadir lo que se llama Cloudera Recipes, que son un bootstrap que te instala agentes, como puede ser el de SSM, como puede ser el de CloudWatch, para centralizar la recogida de logs, como pueda ser... O sea, que todo se configura editando este archivo, ¿no? Por supuesto. Threat Detection Agents de Palo Alto, de CloudStrike, lo que tu organización haya decidido. Luego también la escala, por si quieres un light duty para, digamos, el mínimo footprint posible de infraestructura para el entorno de desarrollo, o Enterprise Data Lake para que sea multi-AZ y tener la mayor resiliencia posible en caso de que, en el remoto caso de que la availability zone de esa región falle, ¿vale? Y aquí está la parte que comentaba. Nosotros no queremos crear una VPC en este caso, lo que queremos es quiero reusar esta VPC que ya hemos precreado y que ya está integrada con el Transit Gateway, y estas son las 3 subnets privadas sin ninguna pública que quiero reutilizar, ¿no? Que quiero desplegar la plataforma sobre aquí. Y como podemos ver aquí, bueno, que ya lo tengo por no perder mucho más tiempo, ya he desplegado la plataforma. Aquí esto te desplegaría en total unos 60 recursos, si no recuerdo mal de memoria,
y te despliega tanto los prerequisitos como la plataforma en sí, de tal manera que tú simplemente le das en una hora, horita y poco, ya tienes la plataforma desplegada. Mientras O sea, tanto, esto te requiere requieres un otra proceso cosa, que por son supuesto, alrededor de tú 2 le horas. das Terraform Apply, ¿vale? Y esto ya te despliega todos los recursos necesarios configurados siguiendo las buenas prácticas, como hablábamos antes, para tener una plataforma completa, para tener la base, lo que es la infraestructura core, ¿vale? En este caso ya está desplegado, no tiene que cambiar nada. Pero si mañana, el día de hoy, quisiera hacer otro cambio, Terraform también te sirve para operaciones de día 2, de cambiar alguna política de IAM, por ejemplo, o alguna cosa así, o para comparar de vez en cuando en algún proceso interno que la configuración real que tienes de infraestructura desplegada coincide con las medidas de seguridad que tú tienes aquí configuradas, que es muy importante para que no haya diferencias aplicadas manualmente por un tercero X. O sea, alguien, me refiero, que ha hecho la típica prueba y se ha quedado ahí. ¿Vale? O sea, que siempre puedes revisar esta configuración para Muy comprobar que importante, está todo correcto, ¿no? Sí. Podemos ir a la home de Cloudera. Supongamos que ya hemos vuelto de tomarnos un cafecito tranquilamente mientras se desplegaba Terraform, ¿vale? Y aquí en la consola de Cloudera vamos a ver si me lo abre, vale, esta es la consola de Cloudera. Vamos a Management Console, que es la parte central. Aquí esto es la parte de Sandbox, que hay un montón de environments, pero en este caso es el que yo he creado, el privado, que aquí tenemos un Data Lake de escala Enterprise, multi-AZ, con su Atlas, su Ranger, su Data Catalog, ¿vale? Aquí tenemos pues eso, la encriptación, la región, las 3 subnets que hemos precreado antes, lo que comentábamos antes, los security groups, los buckets, la telemetría, las tags que comentaba, este tipo de cosas. Y simplemente, una vez que has hecho el despliegue, aquí es donde tienes el panel de correcto. control, ¿no? Y si yo quisiera desplegar cualquier, en este caso, que es uno de los objetivos de este webinar, Machine Learning, en unos clics o utilizando CLI o otro módulo de Terraform específico para los data services, se podría hacer de manera muy sencilla y ya, porque ya tienes la parte de IAM, toda la parte de redes, toda la parte ya precreada, que es lo que siempre cuesta más. Para provisionar un workspace es sencillísimo. Le pones el nombre, por ejemplo, aquí es private testing, ¿vale? Me lo invento, vamos a poner el que yo quiero, el que he creado, el private, vamos a opciones avanzadas, le podemos poner la máquina que queramos, podemos poner una MX6, me lo estoy inventando esta, hasta cuánto queremos que escale, sí, qué GPU queremos utilizar con este entorno, esto te hace el despliegue de KS, recordarte la orquesta todo, las subnets, todo lo que quiero hacer, todo privado, el clúster de KS privado, etcétera, etcétera, etcétera. Esto le das a provisionar, te tomas otro café si quieres y ya está. Y lo tienes hecho en media hora. Qué maravilla. En un día tienes una plataforma de datos de producción lista, en vez de 2 años. La verdad es que Es así, es verdad. sí. Y además, siguiendo, como decía Adrián, buenas prácticas, al final todo lo que has comentado de entornos multicuenta, de delegar la seguridad y el control de networking a lo que ya tengamos montado en la landing zone, etcétera, son buenas prácticas que recomendamos en AWS. Por supuesto, la gestión de infraestructura como código, en este caso utilizando además una tecnología que no es propietaria de AWS, como es Terraform, al final favorece el que toda esa gestión de infraestructura sea automatizada, sea trazable, es decir, podamos siempre ver qué cambios ha habido. Y de nuevo, todo esto nos lleva al beneficio final para el cliente, que es, bueno, pues tu infraestructura se monta en un transcurso de un par de horas y tú te centras en tu negocio, que es lo importante. Interesante. Sí, es que te lo he preguntado antes, Adrián, sí, pero ¿cómo reaccionan los clientes cuando ven esto? Pues hombre, entiendo que es a lo mejor un poco chocante, ¿no? Porque hay mucha información Espera, ¿qué pasaba? Entiendo que es un poco chocante porque hay mucha información en
en la parte de, pues eso, ¿no? de integración, etcétera. Pero nuevamente es clave que aunque tú solo vayas a usar ahora Machine Learning, sientas las bases para en 3 meses, cuando te cambien las necesidades del negocio o otro departamento quiere utilizar esa plataforma ya existente, sea cuestión de minutos. Entonces es porque al final, Sí. en vez de trabajar dobles, mejor trabajar la primera vez un poquito más y luego ya tenerlo listo. Sí. Entiendo que es mucha información. Entonces, quiero que todos sepáis que lo vamos a poner también disponible. Hay una arquitectura de referencia que he desarrollado junto a algunos compañeros. Son 80 páginas, que evidentemente no vamos a ir ahora mismo en ella, pero se definen y se explican de una manera muy, muy sencilla para cualquier, independientemente del departamento que esté, de redes, de seguridad, de datos, etcétera, cómo integrar la plataforma, ¿no? En este ecosistema, esta landing zone, cómo generar el networking híbrido, cómo integrar CDP en un entorno privado de DNS híbrido, ese tipo de cosas, ¿no? Toda la argumentación necesaria para hacer lo que has hecho tú en unos minutos. Correcto. ¿no? Para Cómo integrarlo entenderlo. con SCP, con Control Towers, cómo seguir las buenas prácticas del Well Architected Framework. La verdad que es una documentación muy interesante y que recomiendo a todo el mundo leer, porque seguro que hay cosas que vas a aprender. En el pasado webinar que tuvimos con Cristina Sánchez, dedicado a la IA generativa, ya nos mostró algunas formas, ¿no? de cómo se puede desplegar en la empresa estas nuevas inteligencias artificiales, que además es uno de los casos de uso que más están solicitando, ¿no? Pues porque los managers, la alta directiva está presionando mucho, ¿no? a los equipos de datos de, oye, ¿cuándo vamos a tener inteligencia artificial generativa? Eduardo, ¿nos puedes mostrar en unos minutos también cómo Amazon Bedrock, vuestra inteligencia artificial y la Cloudera Data Platform facilitan esto, ¿no? El tener una IA generativa, pero entrenada o afinada con los datos empresariales y con todo lo que necesitamos de seguridad, de gobernanza de la información y estas cosas, ¿no? Sí, por supuesto. Pues, como te puedes imaginar, Daniel, tenemos estas conversaciones con los clientes casi todos los días, ¿no? Efectivamente, ¿cómo podemos utilizar la IA generativa? Como hemos dicho, a nosotros nos gusta trabajar desde hacia atrás, ¿no? Entonces, partimos primero del caso de éxito que quiere el cliente, ¿vale? ¿Qué quieres hacer con esto? ¿Cuál es el beneficio para tus clientes finales? Y a partir de ahí vamos hacia atrás y vemos qué hacen falta. Y nos damos cuenta en este proceso que los datos son una pieza clave. Mucho antes de hablar de IA generativa tenemos que ver que el cliente tiene una buena política de datos, que ha conseguido una buena calidad de los datos, comentaba Adrián, un linaje, sabemos bien por qué transformaciones ha pasado, hay un gobierno, es decir, se sabe quién puede y quién no puede acceder a determinados datos. Entonces, esto es el primer paso. Es decir, todo lo que hemos contado hasta ahora, de crear una plataforma de datos manejable y evolucionable, es sin duda el primer paso. Luego vienen los sustos, ¿no? O sea, yo he escuchado casos de empresas que quizá con un plan no tan claro, pues sí han decidido entrenar inteligencias artificiales y luego se han filtrado cosas por ahí, pues por ejemplo, que podías preguntarle a la IA cuánto gana el director general, ¿no? Este tipo de cosas. Efectivamente. No, esa parte es muy importante. De hecho, conectando ahora sí con la parte de IA generativa, uno de los pilares para AWS de la IA generativa es la IA generativa responsable. Es decir, y esto incluye un amplio abanico de aspectos desde que los productos generados por esta IA sean conformes a las políticas de las compañías, a también, por supuesto, ese control sobre qué datos quedarían, digamos, a disposición de los modelos o no. En ese sentido, si avanzas una diapositiva, Adrián, justo antes lo has comentado, Daniel, el servicio de Amazon Bedrock. Bueno, en esa slide concretamente lo que hacemos es reforzar lo que comentábamos antes, ¿no? Es decir, al final muchos clientes nos preguntan por la generativa, pero es importante remarcar que lo que aporta valor a la generativa son los datos propios de la empresa. Hoy en día, y es una maravilla, ¿no? Todas las empresas pueden acceder a los modelos fundacionales más potentes del mercado. Es cuestión de conectarse y pagarlos y ya los tienes. ¿Qué es lo que va a aportar más valor a tu negocio? Los datos. Es decir, tus propios datos es lo que va a diferenciar lo que produzca tus modelos de otros. Y aquí es donde entra ese servicio que comentabas antes, Daniel, que es Amazon Bedrock. Es la forma que tenemos en Amazon Web Services de simplificar
ese consumo de la IA generativa. Básicamente exponemos una API y a partir de esa API los consumidores pueden acceder a varios, esto es importante, a varios modelos fundacionales, ¿no? Y eso es crítico porque esa elección del modelo se basa un poco también en el caso de uso. Hay modelos que funcionan mejor para, por ejemplo, generación de embeddings, hay modelos que funcionan mejor en generación de imágenes. Entonces, el tener un abanico amplio de modelos es algo muy, muy importante. También facilitamos la customización. Y aquí hay varias versiones, desde el reentrenamiento de los modelos a una customización más de grano fino o lo que podríamos llamar un prompt engineering avanzado o un contexto automáticamente generado con los datos del cliente, como es el Retrieval Augmented Generation, ¿no? Al final, todo esto, y es muy importante, siempre en el marco de seguridad, privacidad y seguridad de los datos. ¿Qué quiere decir en este caso? Por ejemplo, nosotros nunca utilizaremos los datos de los clientes para entrenar nuestros propios modelos. Esos datos no salen de la nube de AWS, con lo cual es una ventaja y una confianza adicional para los clientes de cara a adoptar soluciones de IA generativa en la nube. ¿Y cómo podemos además hacer todo esto con Cloudera? Bueno, pues si avanzas, Adrián, una slide más, por favor. Ya tenemos casos de ejemplo de IA generativa en Cloudera utilizando Amazon Bedrock. Este es un ejemplo que bueno, podéis acceder en la web de Cloudera de cómo utilizar Bedrock para generar resúmenes de texto. Eso es un caso, Daniel, que parece sencillo, pero que es muy demandado por los clientes. Al final tenemos una gran cantidad de datos de los cuales tenemos que extraer un cierto valor muchas veces los clientes están abrumados con la cantidad de modelos que existen ahí fuera, con las opciones de consumirlo. Lo que aportamos en ese tándem Cloudera Bedrock es la simplicidad. Al final te conectas a una única interfaz que es Bedrock y aprovechas esa interfaz para explotar casos de uso, como en este caso puede ser la generación de resúmenes. Si queréis ver más detalles sobre la arquitectura y cómo funciona, bueno, pues os pasaremos el enlace, pero simplemente destacar eso, es decir, que facilitamos el acceso a los modelos fundacionales y además lo hacemos de una manera responsable, es decir, garantizando que la seguridad de los datos, garantizando que la generación de los resultados sea conforme a las políticas de seguridad o de conformidad de las compañías, lo que llamamos guardarraíles, ¿no? Y de esa manera, al final, volviendo a lo que comentaba al principio, nos enfocamos en el valor final para nuestros clientes. Es decir, que se olviden un poco de toda esa complejidad subyacente y se puedan concentrar en su negocio. Ahora que mencionáis el que los clientes o los interesados pueden directamente ir a la web de Amazon Web Services o a la de Cloudera para tener más información de estas soluciones, los que quieran probarlo también tienen la posibilidad de hacerlo, ¿no? Adrián, tenéis versiones de demo y entornos para realizar pruebas y estas cosas, ¿no? Tenemos dos tipos de demos, que son el demo de 5 días, que esto está totalmente hosteado por Cloudera, a coste cero para el cliente. Es muy fácil acceder al mismo. En este caso tenemos, digamos, varios procesos, ¿no? Porque luego te guía también un poco para que les traigas el máximo partido a la plataforma, ¿no? Con un repositorio, un workshop, digamos, que puedas hacer tú mismo. Pero bueno, para acceder simplemente es muy fácil, le das a probar, simplemente te registras con tu usuario, o sea, con tu email y tu nombre, te registras y en cuestión de 2 minutos, cuando confirmes el correo, ya tienes acceso a una plataforma totalmente funcional y accesible con... Tú puedes empezar a hacer tus pruebas, ¿no? Por supuesto, totalmente funcional. O sea, claro, son datos tontos, ¿no? Datos de ejemplo. Sí. Lo normal de una empresa es que quiere hacer un piloto, quiere hacer una prueba de concepto y para eso tenemos otro demo que son 60 días, Sí, que es para hacer una cosa más seria, ¿no? Claro. Que es para hacer un piloto, que es lo normal, que entonces ya ahí es donde entro yo a ayudarte también y se genera eso, se te despliega la plataforma y pues luego ya se te guía, ¿no? En caso de uso, distintos workshops, formación, etcétera, ¿no? El proceso para que entiendas también el valor, ¿no? Extra, que te mojes las manos, ¿no? Y tus equipos y las distintas personas puedan acceder a la plataforma. Siempre hay un punto también crítico que es el paso del piloto a la producción, ¿no? Ahí, Total. ¿qué
¿Qué porcentaje de éxito tenéis o cómo estás viendo tú que funcionan o cuáles son? Pues mucho, la verdad es que el porcentaje es altísimo. No te tengo ahora mismo los insights delante, pero te aseguro que por experiencia que más del 80% es porque es evidente, ya te digo, al cubrir todo el ciclo del dato, utilizar open source, seguir las buenas prácticas y la integración con los distintos cloud service providers, es que les facilita tanto la vida al cliente que le ven el valor enseguida en cada parte de la plataforma. Sí, luego está el factor de la propia organización, ¿no? El cambio cultural, el caso de uso se adapte realmente bien a la empresa, que es otro elemento. Generalmente los profesionales del mundo de los datos siempre decís que la parte técnica es mucho más fácil de manejar que la parte humana, que a veces puede ser. Sí, porque la parte humana a veces es la mayor barrera, porque muchas veces dice, oye, si yo llevo trabajando de esta manera de ingesta de cura de datos durante los últimos 8 años, quiero seguir haciendo lo mismo. Puedes hacerlo, pero no quiere decir que sea la manera más eficiente y más moderna de hacerlo. Entonces hay una fase de formación, una fase de workshops, etcétera, que es importante hacerla cuanto antes para conocer todas esas nuevas metodologías y esas nuevas herramientas y capacidades que están ahí por algo, están ahí porque aportan más valor que como eran hace 8 años. Sí, para eso también son muy importantes los partners, ¿no? Que también son a veces los que luego ayudan a las empresas. ¿Qué otros consejos daríais a las organizaciones que vean estas tecnologías o estas plataformas de datos como algo que necesitan tener, necesitan desplegar y pues para que no cometan esos errores que luego pueden ser importantes? Sí, por mi parte, bueno, incidir en lo que has comentado, Daniel, el tema cultural, o sea, no subestimar esa parte y evitar, por ejemplo, pues replicar errores del pasado, como por ejemplo puede ser la generación de silos. Al final, lo que va a producir valor en la compañía es la unificación, la agregación de datos. Es verdad que esa resistencia viene en parte por la desconfianza y también hay una labor por nuestra parte, por la de Cloudera, en transmitir esa confianza en el gobierno de los datos. Los datos van a estar protegidos, vas a seguir teniendo un control sobre ellos como productor, pero también es importante ponerlos a disposición de los consumidores y de esa cadena de valor que generan los datos. Entonces, para mí mi primer consejo es eso, es romper un poco esos silos, esas barreras muchas veces psicológicas, ¿no? En cuanto a la confianza y apostar por una gestión unificada de los datos. Otra recomendación podría ser el no jugar a todo o nada. Es decir, al final, como hemos comentado antes, el valor de las aproximaciones en la nube es que puedes empezar gradualmente e ir evaluando, iterando sobre el valor que van ofreciendo. Entonces, como ha comentado Adrián, puedes empezar una demo en cuestión de horas y hacer una evaluación incluso gratuita de la plataforma. Es decir, no tengamos miedo, es decir, las compañías hacia ese cambio, porque lo que estamos observando es que quienes han dado ese paso y quienes han optado por un modelo de datos gobernados, centralizados en la nube, están siendo más rápidas en lo que llamamos la toma de datos basada en la toma de decisiones, basada en datos. Y esto al final pues se traduce en un incremento de beneficio, una mayor competitividad. Si queremos Eso es. Si queremos jugar en esa liga y al final ver ese beneficio final, tenemos que empezar a movernos más rápido, romper esas barreras y empezar ya a experimentar con esas plataformas. Pues es que suscribo todo lo que ha dicho Eduardo y todo lo que hemos comentado previamente, que lo hemos ido comentando. Pero algo que no hemos comentado, que creo que es crítico, que cada empresa, o sea, este mundo del que estamos hablando, ¿no? De datos es tan complejo y evoluciona tanto que te recomiendo que, digamos, a las personas que están viendo este webinar, ya sea en directo o on demand, se piensen mucho qué estrategia tienen a los próximos 2-5 años. Porque es importante tenerla claro y si no la tienes 100% claro, te recomiendo que busques algún consultor, sea que sea, no tiene por qué ser Cloudera, de AWS, del que sea, que te garantice y que te ayude a definir una estrategia de inteligencia artificial porque es clave para no quedarte atrás, porque es un tren que está pasando un ave que está pasando rapidísimo y hay que subirse a él. Es que si no te subes, se te aleja. Y si no te subes, cada vez está más lejos. Sí, que a veces le hacemos a los CEOs, ¿no? ¿Dónde ves a tu empresa? Bueno, te la hacen también, ¿no? Lo típico en las entrevistas de trabajo, ¿no? ¿Dónde ves a tu organización dentro de 5 años, ¿no? Esto es importante, sí, pensar un poquito también, no solamente en lo que tienes delante, ¿no?
sino lo que tienes un poquito más en un futuro próximo. Para los que quieran saber cómo informarse, pues yo creo que lo tienen fácil, ¿no? Acudir a la web de Cloudera o a la de Amazon Web Services y a vosotros mismos para, pues por si tienen que hacer alguna consulta especial. No sé si hay algún otro recurso que os parezca importante o directamente estos. Yo creo que somos, ambas empresas somos muy transparentes en cuanto a información. Todo lo que podemos contar está en la web. Exactamente, justo hablamos de datos, ¿no? Pues será por datos. Tenemos tanto en AWS como en Cloudera mucha documentación, pero por supuesto, si alguien quiere saber más de forma directa a través de nuestros partners, pues nos pueden contactar a través de los canales habituales de información, tanto de AWS. Pues la verdad es que ha sido una sesión larga, pero muy intensa, de las más intensas que hemos tenido últimamente. Así que os doy muchísimas las gracias a Adrián Castelló, que es Multicloud Architect de Cloudera, y Eduardo García, Solutions Architect de Amazon Web Services. Ha sido un placer y, como os decíamos, tenéis la documentación disponible en la plataforma, o si no también en los enlaces que podéis habéis podido ver durante el vídeo para descargar la documentación, estos blueprints y estos documentos técnicos que son tan importantes. Muchísimas gracias, Adrián. Eduardo, espero que coincidamos aquí pronto en Silicon. Un placer. Muchas gracias, Daniel.